Reddit pregunta: doctores, ¿qué fue lo peor que le han visto a un paciente que otro médico pasó por alto? Mordedura de serpiente de cascabel en un niño de 2 años. Paciente y papá en el campo cerca de un pequeño pueblo que está a varias horas de la gran ciudad más cercana, donde trabajo. El papá lleva a la niña a urgencias en el pequeño pueblo con una evidente mordedura de serpiente. El médico dice, está bien, probablemente no fue envenenada. No le da a la paciente el antídoto que tenían en ese hospital y en lugar de enviarnos a la niña en helicóptero, la envió en ambulancia. Varias horas más tarde, el paciente aparece en la codificación de nuestro hospital y termina muriendo. ¿Probablemente no fue envenenado? ¿Qué clase de idea tan estúpida es esa? Si una serpiente de cascabel muerde a un niño pequeño, asumes que ha sido envenenado y lo tratas como si así fuera. Eso significa antiveneno, apoyo fisiológico, etc. Completamente absurdo. Soy la paciente, pero es una historia importante que contar. Desde los 17 años empiezo a tener dolores abdominales regulares todos los días y terribles problemas intestinales. Parece que ya no puedo comer mucho. Tengo diarrea fluctuante y estreñimiento. La menstruación se vuelve cada vez más dolorosa. Empiezo a perder enormes cantidades de sangre a pesar de ser increíblemente pequeña, mido 1.55. Ahora uno pensaría que cualquier médico que se precie podría descubrir que se trata de un problema ginecológico. Pero mi médico, una mujer por cierto, en ese momento insiste en que es ansiedad y dice que no se molestaría en hacer pruebas o tratar un problema ginecológico a menos que fuera mayor y tuviera problemas para concebir. Durante los siguientes años, mis síntomas intestinales y uterinos se deterioran lentamente. Me remiten por el sistema a docenas de especialistas diferentes. Me dicen que es solo estrés, ansiedad. ¿Estás embarazada? ¿De verdad no estás embarazada? Todas las mujeres tienen periodos dolorosos, es solo estreñimiento, toma este producto, etc. Mientras tanto, mi función intestinal se detiene lentamente. Una prueba intestinal funcional tardó 6 horas en superar un sándwich de huevo, cuando debería haber tardado 90 minutos. Pesaba solo 40 kilogramos. Se pone tan mal que incluso empiezo a perder el control intestinal. Ningún tratamiento parece funcionar. Tenía 24 años y no podía trabajar porque literalmente me cagaba en los pantalones sin control. Los médicos sugieren que tal vez debería buscar terapia y sugieren que podría estar exagerando de todos modos. Un día veo a un nuevo médico de cabecera para hacerme algunas pruebas periódicas de salud sexual, pero me sale una prueba de Papa Nicolau anormal. Al cabo de 2 semanas, me sometí a una laparoscopía exploratoria para descartar cáncer de cuello uterino y descubrí que estoy absolutamente plagada de endometriosis. En mi intestino, en mi cuello uterino, en mi perineo, en algunos ligamentos, quiste ovárico del tamaño de una pelota de tenis. Estaba incluso en mi vesícula biliar. Con escisiones más tratamiento recuperé mi función intestinal en 3 meses. Nunca podré tener hijos. Si esa mujer cuando yo tenía 17 hubiera hecho su maldito trabajo, no habría perdido 7 años de mi vida, mi vesícula biliar, mi fertilidad y mi salud mental. Durante mi residencia tuvimos a esta señora de unos 60 años que se estaba volviendo cada vez más olvidadiza, en general decayendo y volviéndose cada vez menos capaz de cuidar de sí misma. Había estado viendo a su médico, quien le diagnosticó demencia, y vio a un neurólogo que estuvo de acuerdo. Realmente no pudo proporcionar una historia precisa. Después de hablar con su familia y amigos, se hizo evidente que sus síntomas estaban progresando inusualmente rápido. Recuerdo haber visto el punto en el que el crecimiento de su nuevo cabello se encontraba con su tinte rojo brillante y también con sus uñas ya crecidas con esmalte rosa intenso y pensé, vaya, realmente no fue hace mucho tiempo que ella no solo se estaba cuidando a sí misma para arreglarse el cabello y las uñas. La dama frente a mí estaba muy lejos de eso. El neurólogo con el que estaba entrenando reconoció esto, la admitió y le hizo todas las pruebas, incluida la punción lumbar. El análisis finalmente mostró la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, vacas locas, para la cual lamentablemente no existe tratamiento. Murió unos meses después, pero al menos pudimos preparar a su familia para que pudieran hacer arreglos. Situación realmente triste. Colocó el cable del marcapasos en la arteria subclavia y a través de la válvula aórtica hasta el ventrículo izquierdo. El abordaje adecuado es vena subclavia al ventrículo derecho, y luego no lo notó durante más de 1 año. Vi a la paciente, una mujer de 25 años que no necesitaba el marcapasos en primer lugar, cuando tenía insuficiencia cardíaca congestiva porque el cable del marcapasos había destruido la válvula. Un cirujano y yo tuvimos que operar para quitar el marcapasos y el cable. Entonces reemplace la válvula aórtica. Totalmente imperdonable. Bueno,
El 50% de los médicos están por debajo del promedio, pero todos piensan que el suyo está entre el 10% superior. No soy médico, pero tuve un dentista mediocre. Fui al consultorio de un dentista durante varios años y me dijeron repetidamente que me pusiera aparatos ortopédicos y que me extrajeran las muelas del juicio. Ambos plantean un problema, ya que me gano la vida tocando la trompeta y actuar a nivel profesional es difícil o imposible con aparatos ortopédicos, y si me sacaran las muelas del juicio me dejaría sin trabajo durante al menos un mes durante la recuperación. Al dentista se le dijo esto repetidamente, durante cada visita. Decidí buscar una segunda opinión sobre las muelas del juicio, así que acudí a un cirujano oral para que me las revisara. Me tomaron radiografías y miraron los registros de mi dentista. Luego la conversación, el cirujano oral: entonces, usted está experimentando mucho dolor en las muelas del juicio, según su registro. Yo: no, en absoluto, yo nunca he tenido dolor. Cirujano oral: entonces, voy a asumir que su dentista habitual también falsificó el resto de su registro, para que pueda dejar esta carpeta y hacer mi trabajo. Luego continuó explicando que, por la forma en que salieron mis muelas del juicio, están asentadas sobre un nervio que es casi imposible no cortar durante el proceso de extracción, lo que me dejaría sin sentir la mitad inferior de mi cara durante el resto de mi vida. Como se puede imaginar, esto también sería un problema importante, dada mi carrera. Me aconsejaron que si no sientes dolor, no me preocupe por ellos. Sin embargo, necesito extraer un diente adyacente a una de mis muelas del juicio, que mi dentista habitual expulsó por completo cuando le pregunté al respecto. Nunca volví a mi dentista habitual y pronto comenzaré con uno nuevo. No soy médico, sino enfermero registrado. Esto me pasó a mí, pero no es tan malo como la mayoría de las historias aquí. Cuando estaba en la universidad, llegué a un punto en el que no podía tragar. Comenzó con dificultad para tragar, progresó hasta tener que tragar bocados de comida varias veces y regurgitarlos, y luego llegué a que todo lo que podía tragar eran caldos y puré de papa sin trozos. Fui al médico varias veces y cada vez me dijeron que era reflujo ácido y que era parte de mi trastorno de ansiedad. Perdí 10 kilogramos, solo pesaba 50 cuando esto comenzó y en general me sentí miserable. Finalmente, mi abuela se cansó de verme enfermo todo el tiempo, así que llamó ella misma al médico gastrointestinal. Dijeron que necesitábamos una derivación, pero ella me explicó la situación y me atendieron al día siguiente. Me hicieron una endoscopía y mi esófago estaba ocluido en un 95% en el esfínter gastroesofágico. Por alguna razón, algunas de las notas de mi médico de atención primaria terminaron en mi documentación de alta. Supongo que tuvieron que contactar para obtener mi información y ella les había dicho que era reflujo ácido y básicamente yo estaba siendo demasiado dramático. Dijo que no les recomendó realizar el procedimiento. No hace falta decir que cambié de médico. Que se joda esa perra. No fue un año divertido. El neurólogo envió a la paciente a nuestro servicio de urgencias sin informarle que las imágenes mostraban un glioblastoma que aseguraba su muerte inminente. No pasó por alto la enfermedad, pasó por alto la comunicación. No soy médico, pero desde hace años tengo migrañas. Estaban principalmente detrás de mis ojos, pero lo atribuí al estrés y las hormonas. También lo hizo el neurólogo al que fui a ver. Parecía molesta porque seguía diciendo que el dolor estaba detrás de mis ojos, en mis sienes y que la presión era una locura. Ella me dio Imitrex y me envió a mi casa. Fui a visitar a mi oftalmólogo para un chequeo y ella me hizo el examen y me preguntó si me dolía la cabeza. Le dije que sí, pero parece que siempre tuve uno. Ella me dijo que mis nervios ópticos estaban muy inflamados y que la causa puede ser un exceso de líquido cefalorraquídeo o un tumor. Me envió a un neurooftalmólogo donde me hicieron una resonancia magnética cerebral, una punción lumbar y nuevos medicamentos para ayudar a mantener mi líquido cefalorraquídeo bajo control. El neurooftalmólogo dijo que me faltaban aproximadamente 6 meses para perder la visión y que tuve suerte de haberle mencionado mis dolores de cabeza a mi oftalmólogo. Después de la punción lumbar, sacaron unos 100 centímetros cúbicos de líquido. No soy médico, pero cuando tenía 16 años estaba estudiando para ser enfermera y me enviaron a una experiencia laboral y de observación a un asilo de ancianos. Lo peor que he visto pasar por alto es la soledad. Había un residente, lo llamaré señor
Ernesto, tuve un poco de tiempo libre en mi segundo día, así que fui a explorar para intentar conocer la disposición del terreno. En mi camino miro hacia una de las habitaciones que tenía la puerta abierta y veo al residente adentro tosiendo y escupiendo flema en su propia camisa porque no tenía nada más con que toser. Corro y le consigo una caja de pañuelos. Mientras se limpia, me siento frente a él, esperando en caso de que necesite algo más de mí. Él ve que soy nueva y me agradeció por los pañuelos y comenzamos a hablar de los cuadros de su habitación. Me contó la historia de su vida, sobre su tiempo en el ejército, cómo conoció a su esposa, cómo extrañaba viajar a Suecia todos los años, todos los perros que había tenido a lo largo de su vida y fue la primera persona que me habló de manera amigable durante las prácticas y disfruté mucho charlando con él. Era divertido, inteligente y, en general, una buena persona. Había vivido una vida larga e interesante y como no tenía hijos hacía tiempo que no hablaba con un adolescente. Después de unos 20 minutos, un miembro del personal llamó a la puerta y me dijo que me necesitaban. Me despedí del señor Ernesto y le prometí volver a visitarlo durante mi estancia. Le agradecí por hacerme sentir tan bienvenida y él me lo agradeció y comenzó a llorar. Dijo que nunca nadie había hecho eso por él. El señor Ernesto llevaba 3 años en la casa. En todo ese tiempo nadie se había sentado y hablado con él, le había hecho preguntas y lo había escuchado genuinamente, lo había hecho reír, lo había hecho sentir escuchado. Terminé presentando varias quejas y consultas formales sobre múltiples problemas que presencié y encontré. El trato humano, el abandono, los ambientes sucios, el lenguaje despectivo hacia los residentes y la falta general de atención fueron solo algunos de ellos. Era la primera vez que me sentía tan desconsolado y enojado al mismo tiempo. Como cuidador, uno de los fundamentos es que hay que cuidar, y por una razón u otra ese personal se había olvidado. Hubo muchas cosas que vi en esa colocación que recordaré por el resto de mi vida, pero la sensación de aislamiento fue la peor. Un hombre entró en nuestra unidad especial en el hospital y estaba muy escéptico pero seguía hablando. Había visitado a su médico de atención primaria quejándose de dolor de garganta durante un par de días. Fue despedido sin ninguna intervención ya que no parecía tener faringitis estreptocócica ni gripe. En ese momento tenía un malestar abdominal bastante severo, por lo que lo enviamos a que le hicieran una tomografía computarizada. Cuando terminaba la exploración, codificó y tuvo que ser intubado, falla multiorgánica, etc. La tomografía fue horrible. Tenía todo tipo de mierda por toda la cavidad peritoneal. Su esposa nos dijo que se había atragantado con un cubito de hielo el día antes de visitar a su médico de atención primaria. Evidentemente, se tragó un cubo de hielo entero en forma de media luna doble que perforó su esófago con un enorme desgarro lineal de 4,25 pulgadas, permitiendo que una porción significativa de los alimentos y bebidas que ingirió llegaran a su cavidad peritoneal en lugar de a su estómago. Para empeorar las cosas, tenía algo de reflujo que permitía que el ácido del estómago también entrara allí, probablemente mientras dormía. Una vez que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, se sometió a extensos lavados y cirugías exploratorias para reparar el daño en su esófago y otros órganos. Afortunadamente, se recuperó por completo, pero estuvo muy cerca de no lograrlo. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.